¿Los gobiernos regionales tienen la capacidad de fiscalizar a los que están en el proceso de formalización? No la tienen. Entonces, el problema de la fiscalización es un problema de presupuesto. El que dirige el proceso de formalización es el Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Formalización. A un gobierno regional que tiene muy buena voluntad puede tener, si no le dan presupuesto, ¿cómo va a fiscalizar? Acaba usted de decir justamente que no hay un presupuesto justamente para luchar contra la mina ilegal. ¿Con qué lo va a hacer? Interesante, y con esto yo sé. Anunciadas y atribuidas por el Estado a empresas legales que pagan impuestos y que respetan las exigencias del ambiente. Es específicamente el caso de las mineras que han sido atacadas en Patás. Bueno, la minería no se ha empezado pues, hace 12 años. La formalización ha empezado a los 12 años. La minería hace mucho tiempo. Y yo tengo trabajando en la minería más de 35 años. Y siempre hemos trabajado de la mano con los titulares de las concesiones, de la mano con consentimiento de ellos. Con la minería legal. Con la minería legal, con los concesionarios. Entonces, en el año 2012, el gobierno dijo, ustedes no tienen por qué trabajar así, sino tienen que ustedes formalizarse. Y ahí empezó el pleito entre nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado nos dio un derecho sobre otro derecho. Nos dio un reinfo. ¿Justamente para qué? Supuestamente el Estado para cumplir algunos temas ambientales y otros temas de práctica. De práctica, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros hemos estado trabajando ahí. Y entonces nos dijo, no, ustedes tienen que formalizar y tienen que registrarse. Y nos registramos con las coordenadas justamente dentro de ese derecho minero. Usted se ha registrado. Yo me registré. Es un minero artesanal formalizado. Ahora, explíquenos esa relación. Es interesante usted lo que dice, porque nos hablaba de los costos para la exploración y cómo un minero artesanal puede servir o puede resultar útil, digamos, para una minera grande. Correcto. Nosotros somos, en pocas palabras, somos un mal necesario para la gran minería o para las grandes mineras o para quien sea. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos como los que descubrimos las vetas. Porque hacer un proyecto de exploración cuesta mucho dinero y muchas empresas no quieren invertir. Y lo más fácil es llamar a la gente o a los mineros que hacen este tipo de trabajo ancestral y búsquense en las labores, te doy la concesión, vaya a buscarse y trabájate. Y siempre hemos hecho eso. Y así es. Entonces, cuando dentro de su concesión de ellos. Y una vez que encontramos la beta, entonces ya recién hacemos, nos dice ya trabajen nomás y nos dan el mineral nosotros y compartimos y todo lo demás. Hacemos un pequeño contrato. Pero se hace un contrato formal. Sí, un pequeño acuerdo, no necesariamente un contrato formal como debe de ser, solamente donde él me autoriza para trabajar y me da todas las facilidades y yo saco el mineral y le llevo a su plan. ¿Eso cambia en 2012? Sí, cambió. ¿Por qué? Porque el Estado me dio un derecho sobre otro derecho, me dio algo que no, tú eres independiente, tú mismo haces tu impacto ambiental, tú mismo tienes tu personal, tú mismo comercializas el mineral y tú no tienes por qué decir al dueño, acá está el mineral, ¿no? Y nos dio cierto poder, digamos, sobre Pero también les exigía, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental. Sí, claro, eso estamos cumpliendo nosotros. Todos los que estamos en el proceso de formalización estamos cumpliendo todo ello. O sea, no tenemos ningún problema en eso. Vamos a ver si el señor Zapata está de acuerdo con esa versión que ha dado sobre el año, cínicas y absolutamente extremas. Su opinión, señor Becker, sobre lo que debería hacer el gobierno en Patás específicamente. Bueno, lamentablemente el gobierno está siendo incapaz en este aspecto de controlar, no solamente en Patás, sino en todo el Perú, la inseguridad, digamos. O sea, es notorio eso, digamos. No ha podido controlar. En Patás, hace un año está en estado de emergencia y no hay ningún detenido, no hay nadie que ha sido producto de esa medida, algún resultado favorable. A pesar de eso, han ocurrido estos hechos, cosa que lamentablemente se le está escapando al gobierno, digamos, de poder controlar, digamos, esta situación. ¿Qué debería pasar? ¿Cómo debería resolverse esto? Bueno, sobre la seguridad ciudadana la responsabilidad tiene el gobierno. Ahí, nosotros, por ejemplo, sobre Patás, esas personas que han fallecido, esas personas no están en proceso de formalización, para empezar. Esa empresa que dice que la minera poderosa que ha contratado, R&R, no está en proceso de formalización. Por lo tanto, no ha podido tener un contrato de explotación, ni mucho menos. Habrá tenido otro tipo de contrato de servicios que es muy distinto. Ya, entonces, en esos actos Es muy distinto, ¿qué quiere decir? Contrato es contrato. Hay diversas formas de actividad que empresas proveedoras hacen para las mineras. Correcto. Mi opinión se basa en el tema gremial. Yo hablo de los mineros que están en proceso de formalización, los mineros que queremos la legalidad, los mineros que sí cumplimos con todo, que pagamos impuestos, que cumplimos con el tema ambiental y estamos empujando justamente la ley MAPE para que se apruebe y finalmente llegamos a una. De eso yo puedo hablar. Los actos delictivos que hay es responsabilidad del gobierno, de las autoridades y todo aquello Pero que... el principio reconoce la existencia de una actividad ilegal, de una minería ilegal que ha crecido con los años y que
puede apelar, digamos, a este tipo de ejecuciones para dejar sentada una amenaza incluso contra el artesanal. Correcto, nosotros somos las primeras víctimas justamente de estos delincuentes que vienen a aprovecharse justamente de alguna debilidad, digamos, de este sistema de la formalización o de algún reinfo o de algún minero para poder hacer sus fechorías. Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, no podemos permitir que ahora en algunos medios dicen, han puesto ahí una publicación, han puesto reinfo en puras cruces. Como si el reinfo fuera producto, digamos, para ir a asesinar. El reinfo es para hacer minería. Ahora, sin duda, si se establece, y dejo la pregunta porque entiendo que tenemos que ir a la pausa, sin duda si uno fija una fecha de caducidad para el reinfo y uno dice, bueno, hasta aquí nada más, correcto, va a haber una depuración. Correcto. Correcto, va a haber una depuración y en esa depuración se va a ver realmente quienes en efecto han hecho los esfuerzos por formalizarse y quienes más bien se han acogido simplemente para tener una suerte de salvoconducto que permita esa operación ilegal. Correcto. Dejo la pregunta planteada para que ambos nos respondan porque entiendo que la respuesta puede tomar tiempo y son las 9:16, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con sus respuestas. Vamos entonces a nuestra conversación con los dos invitados, Pávila. Así es, está Manuel Zapata, abogado vocero de Observatorio de Minería Ilegal, y también el señor Máximo Franco Becker, presidente de Confemín, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal. Y antes de ir a la pausa decíamos, ok, ambos han coincidido en que Reinfo fracasó. Durante la pausa hablábamos de los motivos y ahí tenía una explicación el señor Franco Becker a propósito de por qué ha fracasado, cuál es el requisito que finalmente para ustedes es imposible de cumplir o el que alegan es imposible para que al cabo de tanto tiempo, de 2012, solamente se hayan podido acreditar o formalizar 1.5% de todos aquellos que están en Reinfo. Sí, efectivamente, el 97% aproximadamente de todos los mineros que estamos en proceso de formalización trabajamos en denuncias de terceros. No es nuestro denuncio, no es nuestro terreno. Y el requisito que nos piden para formalizar, nos piden acreditar la titularidad del predio, del terreno. Y entonces, ¿cómo? A través de un contrato de cesión o de explotación. Y ese contrato de explotación de cesión no lo podemos firmar hasta la fecha. Y solamente ha logrado firmar de común acuerdo el 1.5% durante 12 años y se han gastado más de 900 millones de soles. Señor Zapata. Sin duda es un problema. Cosas que puede interpretar legalmente las cosas, pero la minería artesanal no es así. En primer lugar, nosotros estamos legalmente, en las condiciones que estamos trabajando, estamos legalmente. ¿Por qué? Porque se dio una ley y se reguló por otras leyes para la formalización. Tal es el caso, por ejemplo, que nosotros hacemos toda la operación como debe de hacerse. Sacamos permisos de explosivos, insumos químicos, pagamos, hacemos el tema ambiental, tenemos planilla. Es más, pagamos impuestos. Los ilegales. Todo el mundo paga los 500.000 miembros que usted dice de Confemín. Todos los que estamos en proceso de formalización. Sí. ¿Cuántos son? ¿Qué porcentaje de los 500.000 miembros que dicen que hay en Confemín? Bueno, nosotros somos 87.000 reinfos más o menos. Con esos 87.000 reinfos trabaja aproximadamente 500.000 personas. Entonces, con un reinfo se puede trabajar 10 personas, 5 personas, 10 personas, 300 personas puede trabajar. Entonces, pero el sistema de trabajo en la minería artesanal no es como la convencional. En el sistema de minería artesanal todos trabajan por la producción, no trabajan por un sueldo, la gran parte de gente. Entonces, cuando nosotros sacamos un volumen de mineral, lo vendemos, lo comercializamos y nos repartimos cada uno a cómo nos toca. Así se trabaja. En cambio, en la minería convencional trabajan por un sueldo. Señor Zapata, ¿su opinión sobre esto? Es curioso, del Reinfo solamente se han formalizado el 1%. Entonces, esos 500.000 mineros, ¿dónde operan? ¿Bajo qué circunstancias? Porque si son solamente el 10% formalizado... Sí. A ver, gracias. En realidad, el doctor, una cosa es la formalización y otra cosa es el proceso de formalización. Esas 20.000 personas no están formalizadas, doctor. Está usted en un error, no es formalizado. Esas 20.000 personas están activos en el sistema de formalización, no están formalizados. Los que están formalizados, doctor, son las personas que ya no existen incluso en el sistema, ya no están ya, porque cuando uno se formaliza ya no tiene Reinfo, le sacan Reinfo, ya está en otro rubro, ya no está. Entonces, la formalización, el doctor pregunta, ¿por qué no, si cumples con todo, por qué no es formal? Exacto. Porque no firmo ese contrato de explotación, eso no me quiere firmar el titular de la concesión, yo cumplo pagando impuestos, cumplo con todo lo demás, soy informal solamente por no tener ese contrato de explotación. Y no lo tengo yo y no lo van a tener y tampoco lo voy a tener nunca. ¿Por qué?
porque no me pongo de acuerdo en el tema comercial con el titular de la concesión, porque ¿qué cosa quiere el concesionario? Quiere someterme a sus condiciones, y en esas condiciones no voy a firmar un contrato de explotación. Es el gran tema, no es que somos formales, estamos en proceso. Esos 20.000 que habla el doctor y todo el mundo habla. ¿Cuál es la solución? Porque no se puede mantener esto de una manera indefinida. Yo no dudo que haya figuras, seguramente es el caso del señor, en el que efectivamente, ¿no? Que nosotros trabajamos, ellos no trabajan. Esas concesiones están acaparadas. Desventaja, porque está trabajando en la concesionaria, en la concesión de otra persona, Sí. que sí tiene esa concesión. Entonces, Correcto. ¿cómo se ponen de acuerdo dos partes que están en posiciones distintas? Porque en el otro lado hay alguien que tiene una concesión y usted no la tiene. Ya, correcto. Esa es muy buena pregunta. En esas concesiones que nosotros trabajamos, ellos no trabajan. Esas concesiones están acaparadas. Son concesiones ociosas que nunca lo van a trabajar tampoco. ¿Ya? Solamente ellos tienen la concesión para someternos a nosotros a poder aceptar sus condiciones. Entonces la solución, estamos planteando nosotros la reversión de concesiones ociosas. Ellos no pueden tener 400.000 hectáreas cuando solamente ocupan 3% de su operación. O sea, es como decir, en una urbanización se ha dado terreno a todos los que necesitan, pero solamente el 10% está ocupando y el resto no. Bueno, pero hay reglas de juego, señor, que hay que Sí, respetar. pero es que algo está mal, pues. Algo está mal. En el Perú, el 80% de la economía, de la población económica activa es informal. ¿Por qué es informal? No es informal porque no quiere, es porque la condición no le permite formalizarse. Entonces, y ahí estamos también nosotros. O sea, Ahora, hay que tener un poco más de visión, digamos, general de las cosas, no mirar solamente de frente. Entonces, nosotros somos una realidad. Oiga, doctor, permítame, nosotros producimos el 56% del oro nacional, de 56%. Con la ley en contra, con la policía en contra, con todo en contra. Nosotros somos una oportunidad para el Perú. Pagamos impuestos. ¿Quién no paga impuestos? Todo el mundo paga impuestos. ¿Y ese oro cómo se exporta? Legalmente. Esto lo que yo les digo está en el sistema de la información del mismo Ministerio de Energía y Minas. Ellos dicen así. ¿Y por qué es que hay tanto oro que se exporta vía Bolivia? Exacto. Hay 50 toneladas de oro que se va por las fronteras. Justamente, esa es la gran pregunta. ¿Por qué en el Perú no se puede hacer las cosas legales? Porque la ley no permite ser legal a uno. Más bien lo que permite la ley es que todos sean ilegales. si Bueno, si me señor permite, yo creo que hay que poner los puntos sobre la I, Sí. ¿no? El proceso de formación